Acompaña acá desde el Vaticano el padre Rafael Luquín de la diócesis de Tepic, en Nayarit. Padre, muchísimas gracias por estar tan temprano con nosotros desde acá. Pero importante tener su punto de vista sobre el nuevo Papa, el perfil y qué prever a partir de ahora para la Iglesia Católica. Claro, pues sin duda que es un gusto, es una alegría inmensa haber vivido la experiencia del día de ayer. Estar en la Plaza de San Pedro justo cuando es anunciado un Papa. Es una experiencia realmente inolvidable. Que no le había tocado ningún cónclave acá en Roma. Jamás, por supuesto. Estaba en el seminario cuando se vivió el cónclave con Papa Francisco, lo seguí solamente desde la televisión. Pero desde el momento, el instante en que todos vimos aquella fumata blanca, los gritos y la emoción fue una cosa gigantesca. Después, más o menos transcurrió una hora para que pudiéramos verlo en el balcón. Y es una hora que la verdad para quienes estábamos en la plaza se pasó rapidísimo. Momento en el que no pararon las gritas, las emociones, las porras, incluso viva el Papa. Y cuando pudimos ya escuchar, saber quién era, a mí me llamó la atención cómo escuchaba yo a algunas señoras que decían, ¿pero quién es? ¿Quién es? Otros se alcanzaban a escuchar que decían, es el Agustino, es el Agustino. Ajá. Y al final ya poder verlo, creo que también fue un momento donde tanto estábamos emocionados nosotros, como se le notaba a él visiblemente muy emocionado, casi como haciendo pausas para no llorar. Y es un momento, emoción, ¿no? Sí, pero realmente creo que nos ganó a todos. ¿Por qué? Porque escuchamos primero que elige como nombre León 14, y quizás muchos no estamos como tan familiarizados con este nombre para un papa, porque el último León 13, pues fue hace muchos años. Hace 123 años. Exactamente. Sí. Pero, por un lado, al recordar a León 13, dice uno, es que León 13 es quien mete a la Iglesia con el magisterio al campo social, porque publica aquel documento Rerum Novarum, con el que la Iglesia defiende la dignidad humana, reconoce también tantos aspectos de los trabajadores, y que hoy el Papa retome el nombre de León es hacerle un homenaje a León XIII, diciendo todo el campo social que hizo él, que han seguido los demás papas, es hoy un punto importantísimo en la Iglesia. Pero además Francisco de Asís, a uno de sus amigos más íntimos, más cercanos, pues era Fray León. Y Fray León, de hecho, a la muerte de Francisco, es quien defendió entre la orden franciscana que se exigieran las indicaciones y las enseñanzas de Francisco. Okay. De manera que son tantas cosas tan simbólicas y tan bonitas que nos dicen hoy por qué es León 14. De manera que creo yo que es una experiencia, te repito, muy enriquecedora, muy pleno, me siento yo muy contento. Pero además me sucedió otra cosa muy curiosa, Yo soy originario de Tepic, Nayarit. Sí. Este cónclave se convirtió también en histórico para Nayarit, porque es la primera vez que un nayarita participa en un cónclave. El cardenal Carlos Aguirretes, mexicano, es nacido en Tepic, Nayarit, es de la diócesis de Tepic. Y votó. Y votó. Sí. Votó por León seguramente, ¿no? Pero mi diócesis, la diócesis de Tepic, fue erigida por León XIII. Entonces, encontramos nuevamente como estos detalles, repito, bonitos, y que además, ¿no? Un simbolismo donde a las 6 de la tarde con 7 minutos fue anunciado el humo blanco al Papa 267. A las 6:07 supimos el Papa 267. Qué interesante. En el mensaje que daba en las primeras palabras ante el mundo, justo hacía referencia, hizo en varios momentos referencia al Papa Francisco, ¿no? Y entonces entendemos por qué también elige este nombre, pero la parte del compromiso social también creo que es mantenerlo, ¿no? El compromiso social que tiene que tener la Iglesia y este respaldo a la clase trabajadora. Y también, desde luego, el asunto de la paz. A mí me encantó muchísimo cómo lo repitió tantas veces. Puentes, ¿no? Eso me parece fundamental. Y una paz desarmada y desarmante. Sí. Que además, y con el contexto que ahora ya sabemos de lo que ha vivido, de sus orígenes, tanto la relación con Estados Unidos y con Perú, con Latinoamérica, además el brazo derecho del Papa Francisco para escoger a los obispos del mundo. Exacto. En realidad, su servicio dentro de la Iglesia ha sido gigantesco en los últimos 10 años, ya dentro del Papa Francisco. Él fue nombrado obispo por el Papa Francisco, y después creado cardenal también por él. De manera que creo que es alguien que conoce muy bien tanto la realidad latinoamericana y desde luego en el mundo, como también la realidad eclesial. Creo que nos viene un tiempo muy favorable con todo lo que nos está enseñando y diciendo el Papa León XIV. Obispo entonces 2015 y es enviado a Perú, entonces por el Papa Francisco, y posteriormente 2023 ya como cardenal, y lo ayudó muchísimo acá, ¿no?
eligiendo o recomendando a quienes podrían ser obispos, por lo que los conoce muy bien a todos, los que le van a ayudar, ¿no? Y conoce entonces la realidad de las diócesis en el mundo, conoce la realidad de los sacerdotes, conoce la realidad de los obispos y evidentemente la realidad del pueblo de Dios para saber qué pastores necesita. Por supuesto, para México, ¿qué esperar? Pues para México yo creo que no tardará en que nos visite, en que también dirija algunas palabras. Sí, ya lo hizo ayer en español para su querida diócesis de Perú, como lo dijo, y que además al empezar a hablar en español se ganó los aplausos de tantas personas que estábamos, no solo en la plaza, esta calle donde nos encontramos, Vía de la Conciliación, estaba repleta también de personas. Creo que muy rápido, aún en su sencillez, en su personalidad, que algunos decían que lo conocieron de algunos años atrás y que les parecía alguien como muy serio, muy tranquilo, pero es alguien que también sucede algo chusco y se carcajea tan tranquilamente, entonces nos ganó creo que a todos con estos gestos que tuvo, y hay mucho que esperar de esperanza en el Jubileo de la Esperanza en el que estamos también. Así es, Padre, gracias por estar acá. Lo seguiremos conociendo al nuevo Papa y seguramente lo platicaremos con usted en los siguientes días. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias al sacerdote Rafael Luquín de la diócesis de Tepic, Nayarit, aquí en el Vaticano.